De todos los temas literarios que aparecen entre 1945 y 2022 voy a destacar 3: la Segunda Guerra Mundial en Manila, las leyendas e historias folclóricas o nativas filipinas y la revisión de la historia colonial filipina. La publicación de historias sobre mitologías nativas filipinas tiene un antecedente directo en el libro de Isabelo de los Reyes, El folclore filipino, que llegaba en un momento perfecto, con el auge de los estudios folclóricos y el interés que por Filipinas se estaba desarrollando en España en torno a la exposición filipina del Palacio de Cristal de Madrid en 1887. La idea de recuperar cuentos folclóricos filipinos e introducirlos en la literatura cundió. Como muestra, sabemos que en el concurso de cuentos que organizó el periódico La Vanguardia en enero de 1937, había una sección llamada Cuentos costumbristas o de folclore. En esta categoría, 2 cuentos obtuvieron una mención de honor: El lirio de Benguet, de José Hernández Gavira, y El caiguín, de Benigno del Río. Más adelante, las historias que incluyen mitologías y folclore de diversos lugares filipinos siguen apareciendo en diferentes formatos. Por ejemplo, Jaime de Beira indaga de forma muy sesuda en los orígenes de la leyenda filipina de la princesa Ordulla, fijándose en fuentes españolas, árabes y americanas, y construyendo todo un aparato crítico en torno a este personaje mítico. Por su parte, la sufragista y directora del Instituto de Señoritas, Rosa Sevilla de Albero, introdujo relatos folclóricos en los formatos más variopintos. Uno de ellos es su tesis de maestría en educación, titulada El carácter del pueblo filipino y su educación. En ella encontramos, en el capítulo 4, un breve estudio del carácter del pueblo filipino por medio de sus tradiciones, religión, leyendas y supersticiones, donde sugiere la conexión de los valores del pueblo filipino con las leyendas prehispánicas que perviven. Esta misma conexión la trazó en un relato mucho más literario que académico, que contó de manera oral, como se narraban estos relatos originalmente, en un discurso pronunciado en 1950 ante el primer Congreso de Hispanistas de Filipinas. En este relato, además de airear sus convicciones políticas, y aquí hago un paréntesis para explicar que Rosa Sevilla, a pesar de ser sufragista, fue muy conservadora en lo político, hasta el punto de vitorear al dictador español Francisco Franco al final de alguno de sus discursos, sugiere que los filipinos son bondadosos y honrados por naturaleza. Para ello, se refiere a una leyenda que explica que Filipinas es lo que queda emergente de la antigua y mítica tierra de Mulá, en la que todos los habitantes eran precisamente bonachones y honradotes. 5 años después del congreso en el que Sevilla de Albero contaba la historia de Mulá, se publican en Madrid 2 libros escritos por mujeres filipinas que tratan sobre mitos prehispánicos. Cuentos de Juana, de Adelina Gurrea, publicado por primera vez en 1943 y reeditado en 1955, y Leyendas filipinas, de Araceli Pons y Leonor Agrava. Es importante destacar que en los años 1940 y 1950 la visibilidad de Filipinas en España había aumentado mucho y aparecían noticias relacionadas con el archipiélago frecuentemente en los periódicos. Adelina Gurrea, la autora de Cuentos de Juana, fue una escritora y periodista nacida en la isla de Negros, en Visayas, que en 1921, con 25 años, se trasladó a España y vivió allí la mayor parte de su vida, aunque continuó colaborando con publicaciones filipinas. Cuentos de Juana está escrito como una compilación de recuerdos de infancia. Cada capítulo se centra en una de las historias que les contaba la criada Juana a ella y a sus hermanos. Las historias están muy personalizadas. Se refieren a árboles de la finca de la familia de Gurrea, a vecinos, a personas del pueblo o a edificaciones que conocían los niños, de manera que personaliza la experiencia de los mitos. La personalización de la experiencia con criaturas míticas acerca la mitología de Visayas a la realidad cotidiana, haciendo algo que se podría acercar a la idea de realismo mágico latinoamericano, como ha señalado Beatriz Álvarez. De hecho, como podemos ver en las fichas realizadas por el Grupo de Investigación de la Universidad de Barcelona, Inventario de mitos prehispánicos en la literatura latinoamericana, entre los años 1940 y 1950, algunos de los que serían considerados los padres del boom, generación en la que se desarrolla el realismo mágico, están insertando elementos de mitos prehispánicos en sus narrativas. Pongamos como ejemplo los casos de Miguel Ángel Asturias, quien en la novela Hombres de Maíz, de 1949, recuperaba el mito náhuatl de la creación del hombre a partir del maíz, o el caso de Alejo Carpentier, quien en Los Pasos Perdidos, de 1953, recreaba la historia náhuatl del genio de un solo pie.
El libro de Araceli Pons y Leonora Grava no tiene una narrativa que conecte las historias como sí la tiene Cuentos de Juana, pero las historias dejan traslucir, como las de Cuentos de Juana, muchas características del lenguaje oral del que proceden. Las autoras, por ejemplo, a menudo reconocen la ignorancia de las fuentes o de ciertos procesos en el cuento y lo construyen con frases breves. No veremos muchas conversaciones en estos cuentos, son narrados por una sola voz que toma el mando, como a la hora de contar un cuento a un niño. Las leyendas crecen así en espontaneidad y conectan con sus raíces. Todo este pozo de búsqueda de las raíces de lo filipino en los mitos prehispánicos llega hasta obras muy recientes. Me refiero, por ejemplo, a la novela Quis ut Deus, del ilongo Guillermo Gómez Rivera. La novela está ambientada en el inicio de la ocupación estadounidense del país y reconocemos a figuras relevantes de la época que fueron ilustrados, como es el caso de Felipe Calderón. La narración utiliza mitos y longos para hablar alegóricamente de cómo la colonización estadounidense y las logias masónicas vampirizaron al pueblo filipino, succionándole su esencia. El protagonista, el teniente Guimó, es una swang, una especie de brujo o vampiro que se transforma por las noches. Así vemos cómo las mitologías filipinas prehispánicas atraviesan toda la tradición literaria en español para hablar de su propia idiosincrasia, más allá de las sucesivas colonizaciones. Finalmente, me referiré a una temática que conecta con la cuestión de la actualización de mitos prehispánicos y también con una práctica llevada a cabo desde el siglo XIX por los intelectuales filipinos, que es la revisión de la historia, tanto desde la ficción como desde el ensayo. Tengamos en cuenta que la historia filipina había sido escrita principalmente por funcionarios, marineros y sobre todo misioneros españoles, con una perspectiva muy sesgada de la misma y siempre plegada a agendas que tenían que ver con dominar y evangelizar. En 1963, el novelista y profesor Antonio Abad dejó una obra concluida, pero nunca publicada hasta ahora, llamada La aventura de Limajón. Tiene como subtítulo mitad novela, mitad historia. Esta novela recupera la historia del pirata chino Limajón, subvirtiendo lo que se dice de él en las crónicas españolas escritas entre los siglos XVI y XVIII, que lo retrataban como un ser cruel con los nativos y que huyó cobardemente de Filipinas. Y se convierte en un personaje mucho más complejo, conectando con versiones alternativas de la historia escritas a finales del siglo XIX por Isabel de los Reyes y por Cecilio Apóstol, quien le dedica un poema titulado El terror de los mares índicos. La poesía de Apóstol recuerda mucho a The Corsair de Lord Byron y a La canción del pirata de José de Espronceda.